reporte. La pregunta es, ¿existe un manual como el que nos dice el título? No lo sé. Vamos a averiguarlo. Acompáñame en este trabajo y vamos a ver qué nos da como resultado al final. En el primer verso del capítulo 5 de la carta a los Efesios, vos sabés que me encuentro con un mandato que Pablo les acerca sin ponerle anestesia alguna, te digo. Él les dice sencillamente que deben ser, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Yo te confieso que la primera vez que leí esto, se me cruzaron un poco los cables de mi cerebro mal, porque me sentí en medio de una mezcla de ¿cómo te digo?, de ideas contradictorias que no me permitían entender el concepto. ¿Cómo Pablo, nada menos que Pablo, me va a recomendar que imite a Dios si antes nos habían enseñado que el gran imitador de Dios es Satanás y que con esas imitaciones logra engañar a una enorme porción de la humanidad? Entonces, en aquel tiempo en que leí esto por primera vez, o por lo menos las primeras veces, hice lo que la gran mayoría de los cristianos hacen cuando no entienden algo de lo que dice sus Biblias. Lo dejan ahí y pasan a otra cosa. Yo hice eso. Porque pensé que en algún día alguien les explicaría eso que no entendimos o que no entendieron, y vos sabés que ese es un error. Es un error porque olvidé, en ese momento olvidamos, tomándome en conjunto, y olvidan, siendo, digamos, un poco objetivo en la forma de hablar, que tenemos un mandamiento alto y eterno, que es escudriñar las Escrituras. Vos sabés que escudriñar, yo ya te lo he enseñado, te lo he dicho, es prácticamente un sinónimo de investigar. Y ahí descubro que esta recomendación a los Efesios no es la única que Pablo deja escrita. Porque vos sabés que en la primera carta que él le manda a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 11 y verso 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¡Wow! Y en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 17, renueva la apuesta, y ahí escribe, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6, lo muestra de esta manera. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hay algunos textos más de Pablo que hablan al respecto, pero quiero rescatar que también el autor de la carta a los Hebreos menciona esta palabra cuando dice en el capítulo 6 y verso 12 de la carta a los Hebreos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Estos textos nos llevan a examinar con cuidado los originales, porque allí encontramos que lo que se traduce como imitadores es la palabra griega mimetes, de la que después los intelectuales tomarían la expresión mímica, de ahí viene, para toda forma de copia de gestos y actitudes, o habrás visto algo al respecto. Y entre un par de acepciones que tiene esa palabra, también nos da la de seguir, la de ser seguidor de. Entonces es esto lo que nos confundió, porque en nuestro idioma, imitar es simplemente hacer una cosa copiando fielmente otra, o parecerse una cosa a otra. Pero además hay que estar más que bien plantado en la fe y la confianza para atreverte a decirle a la gente que te imite a vos. Como si yo te digo, mira, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Ese era Pablo, Me encanta Pablo. Pero Pablo no era un extraterrestre. Así como él, deberíamos ser todos los que decimos creer en Jesucristo y que nos dedicamos
de una u otra manera, predicar el Evangelio del Reino, que lo lleva a decirnos que tenemos que andar en amor como también Cristo nos amó. Pero el problema radica en que la palabra que aquí se traduce como amor es la palabra ágape. Y como todos saben, y los que no saben lo van a recordar ahora, porque lo hemos enseñado, en su traducción más amplia y general, ágape es carácter. Carácter. El otro amor, ese de la sonrisa y los gestos, ese no es ágape, ese es fileo. Fileo. Y se tiene que ver con el amor de padres, amor de hijos, de esposos, de hermanos de sangre, de novios, etc. El amor, de alguna manera el amor romántico, el amor que la mayoría conoce y que ha dado lugar a tantas novelas y todo lo demás por parte de la gente que lo ha vivido o quiere vivirlo. Pero una cosa es amor de esa naturaleza y otra cosa es carácter. Los versos 8 y 9 constituyen otro recordatorio con un mandato incluido. Dice: porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Lo que les y nos está queriendo decir es que cuando no conocemos a Dios es como si estuviéramos viviendo en la mayor y más acentuada oscuridad. Y a esto muchos de nosotros lo sabemos, y no por libros ni sermones, sino por haberlo vivido antes de encontrar a Jesucristo. Pero ahora ya no podemos dar ninguna excusa. Hemos conocido al Señor y hemos pasado de esa densa e inexpugnable oscuridad a una luz diáfana y apta para iluminar todo lo que toquemos. Esa luz que irradiamos no es nuestra, es su luz, que se refleja en nosotros, pero siempre y cuando nosotros lo reconozcamos como Señor de nuestras vidas. Porque ahora, claro, si a esas vidas las queremos controlar o conducir nosotros con nuestra sabiduría humana, podremos tener éxitos y fortuna, pero jamás seremos luz para nadie. Traten de hacer lo que agrada a Dios. Es lo que Pablo concluye en este párrafo. Esa es nuestra responsabilidad. Y luego pasa a lo que sería el siguiente estado. Les dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien a reprendedlas. Claro, suena bastante formal y te diría casi hasta cartonado, pero entended que lo que les está advirtiendo es que los creyentes no se tienen que hacer cómplices de los que no conocen a Dios, sino hacerles ver su error. Porque lo que ellos hacen, aunque lo consideren muy importante, la gran verdad es que no sirve para nada. Y no es un mandato menor este. Vos no tenés una idea, de la enorme cantidad de cristianos, que con tal de no ser marginados o discriminados por sus amigos no creyentes, resuelven acompañarlos en sus correrías, llegando incluso al pecado por esta causa. Pablo no exagera, sabe de lo que está hablando. Por eso añade que le causa vergüenza, sería lo que hoy llamaríamos vergüenza ajena, es la que sentimos por lo que hacen otros. Le causa vergüenza de lo que ellos hacen a escondidas, cuando nadie los ve. La gran duda o pregunta que tengo es: ¿se refiere a la gente incrédula que él conoce o a gente que se dice creyente? Yo no lo sé, pero la Biblia, te adelanto, no fue escrita para los incrédulos, fue escrita para la iglesia. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Muchos cristianos hoy siguen tan dormidos como antes de la pandemia. Yo digo siempre que cuando un cristiano se lo engaña usando la Biblia, está mal el que lo hace, obviamente, pero también tengo que decir que sucede
porque hay muchos cristianos que no leen la Biblia lo suficiente, algunos ni siquiera la leen. Entonces, bueno, si te dicen que la Biblia dice tal cosa y vos no la lees seguido, te vas a creer que dice tal cosa y la Biblia no dice tal cosa. ¿Cuánto nos ha pasado de eso? Lo que pasa es que, a ver, nuestra opción es obedezco y tengo victoria o desobedezco y me pierdo. Soy libre para vivir o para morir. Hablo en lo espiritual. Después dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Eso les dice en el verso 15 de este capítulo 5 de Efesios. Diligencia es el cuidado, la prontitud y la eficiencia con la que se lleva a cabo una gestión. Eso es diligencia. Bueno, con esa idea en mente es que debemos hacer la retrospección que el apóstol nos está demandando. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener también la máxima prontitud que podamos y la mayor eficiencia para examinar nuestro andar por nuestra vida de fe. Y después nos recomienda que una vez nos hayamos examinado con la mayor profundidad, comprobemos si estamos funcionando como necios o como sabios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los primeros saben lo que tienen que hacer o no hacer, pero deciden hacer otra cosa porque les conviene, o porque les gusta, o porque no les gusta. Necedad no es sinónimo de ignorancia, es sinónimo de rebeldía. Ser sabios, en tanto, no significa haber aprobado todas las materias en una universidad científica, sino saber que lo que Dios quiere para tu vida es exactamente lo que estás haciendo. Eso es sabiduría. Que vivas como personas que saben lo que hacen y no como tontos mediocres que en lugar de pensar por comodidad deciden dejarse pensar por otros, con todo el riesgo que eso trae. A eso también se le llama mediocridad, y el cristiano no es mediocre. Es un hijo de Dios, nada menos. Y la recomendación que le brota a Pablo después de decirles todo eso es que traten de aprovechar bien el tiempo y los tiempos, ya que él está vislumbrando que los días que se están viviendo y los venideros van a ser malos. ¿Te cabe alguna duda que independientemente de cómo hayan sido esos días en los que él estaba escribiendo esta carta, los actuales, más de 2000 años después, no son mucho mejores?